Saludos y una vez más os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones en plena naturaleza. Hoy me encuentro en el Parque Natural Los Cerros de Alcalá de Henares. Estoy aquí pues en esta vertiente entre estos dos montículos que ahora están rodeados de hierba, pero aquí antiguamente era donde se traía la basura, era el vertedero de Alcalá de Henares. Por eso han puesto en esta red con piedras de aquí hasta arriba para que la montaña con las lluvias y todo pues no se ablande. No hay árboles que puedan, raíces que puedan sujetar el terreno, entonces han ideado pues colocar estas piedras. La verdad que me siento muy a gusto aquí, tenía muchas ganas de compartir desde este sitio y el tiempo no llega hasta que llega el tiempo. Es una frase que una vez le escuché a mi tío, que faltaba una semana para llegar a la primavera y yo ya le decía que estábamos en primavera y él me dijo: el tiempo no es el tiempo hasta que llega el tiempo. Y hoy quiero compartir con vosotros un pasaje de la Escritura, hacer una reflexión que está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Y es una frase, una pregunta que el profeta Eliseo, un gran hombre de Dios, le dice a su siervo Giezi que le diga a una mujer sunamita que les hospedaba en su casa, les daba de comer, y está aquí en el pasaje 13 y dice: dijo él, refiriéndose a Eliseo, entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces esta frase de ¿qué quieres que haga por ti? Me golpeaba y me hacía ver, ¿no?, que vivimos en un mundo donde la mayoría de los seres humanos estamos centrados en nosotros mismos, mirando nuestro ombligo, y como bien escribió el apóstol Pablo a Filipenses en el capítulo 2, 21, cuando dice: porque todos buscan lo que es lo suyo propio, lo que no es de Cristo, ¿no? Y vivimos así, esa es la realidad, cada uno tratando de solucionar sus cosas, y muchas veces pues hacen falta personas como el buen samaritano que vio a aquel hombre allí herido, tendido, que le habían robado, le cogió, le curó las heridas y le llevó a un mesón y allí dio dinero, ¿no? Antes pasaron personas, pero solo vemos que una se paró. Entonces esto nos muestra que en el mundo la probabilidad es muy pequeña de que uno se pare para ayudar a los demás. Hoy en día vemos organizaciones, está la Cruz Roja, hay comedores de Cáritas, tenemos hermanos cristianos a través de ONGs como es Remal, Betel, Sal de la Tierra. O sea, hay muchas personas de diferentes creencias o sin ninguna, pues que están ayudando a los demás, incluso pues dando su vida. Me acuerdo que durante esta fase, la primera ola del coronavirus, hablando con una persona, pues un primo de él había fallecido, que era taxista, pero estaba de voluntario también en SAMUR, en las ambulancias que llevan los enfermos a los hospitales, y contrajo el coronavirus, él, después su mujer, y él acabó falleciendo, ¿no? Esta es la realidad del mundo, ¿no?, que hay personas que tratamos de ser como el buen samaritano, que vio a aquella persona allí que estaba herida, le vendó las heridas, le curó, le llevó a un mesón y dio dinero para que la atendiesen hasta que regresase. Entonces, otros pasaron de largo, como vemos en el relato de la Biblia, pero ahí se paró, ¿no? Entonces, en este mundo, gracias a Dios, los cristianos tenemos que ser de aquellos que nos paramos cuando vemos una necesidad. Y aquí el profeta Eliseo, a esta mujer que había tenido una serie de detalles con él, con su marido, era una mujer rica que vivía en Sunem, esto pertenecía a Samaria, y este pueblo, el significado que se cree que tiene, pues es dos lugares de descanso. Pues era un lugar donde estaba, cuando pasaba por ahí, venía el profeta Eliseo del monte Carmelo, que está pues hacia el Mediterráneo, esa zona de ahí, a unas 20 y pico millas de Sunem. Después Sunem está muy cerca del mar de Galilea y también del río Jordán, entre el monte Tabor y el monte Gilboa. Y ahí en Sunem pues acontecieron cosas que vemos en la Biblia. Una de ellas fue que los filisteos, cuando vinieron para hacer la guerra, pelear contra los israelitas, acamparon en Sunem y después fueron a la batalla donde ahí pues perdieron Israel y mataron al rey Saúl y a sus hijos. De ahí también procedía Abisac, que era la joven
que trajeron al rey David para dormir con él, que le diera calor cuando era viejo. Es muy llamativo, ¿no? Como de un sitio insignificante puede haber acontecimientos que dejan ahí una huella en la historia. Pues la huella que vemos con el profeta Eliseo, que él pasaba por ahí. Y también, si nos ponemos en el contexto, era un tiempo donde antes, a través del profeta Elías, pues vino un periodo de 3 años y pico que no llovió, había mucha hambre en la tierra, y después, al poco tiempo, es cuando de que viene la lluvia, muere Acab. Más tarde, durante el reinado del hijo de Acab, Joram, y por parte de Judá, el rey Josafat, ahí es cuando empiezan las cosas que hizo el profeta Eliseo. Y una de ellas, aquí la tercera, es Eliseo y las Sumanitas. Dice aquí en el pasaje 8, ahora estamos escuchando un ruiseñor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. La verdad, ¿no? Que ella podía ver que cada vez que iba Eliseo a su casa, el testimonio de que era un hombre de Dios. Y la gente puede ver en nosotros, los cristianos, que somos hombres y mujeres de Dios. Jesús en Mateo 5:16 dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la luz de Cristo que está en nosotros puede brillar en nuestra vida, y a través de todas las cosas que llevamos a cabo por amor al nombre del Señor y para obedecer al Señor y servirle, van a hacer que la gente pueda ver que realmente somos siervos de Cristo, discípulos de Jesús, hombres y mujeres de Dios. Y dice aquí, en el pasaje 10, yo te ruego, ella le dice, la mujer sunamita a su marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En el pasaje 14, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esto me recuerda lo que el ángel de Jehová le dijo a Abraham, que dentro de un año tendría un hijo, y Sara se rió y le preguntó: ¿por qué te ríes? ¿No? Porque también Sara era una mujer de edad avanzada. Ella aquí, pues como su marido era mayor, le vino pues esta pregunta, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Aquí estamos viendo como una mujer que tiene bienes en medio de un contexto donde había mucha hambre y necesidad, como he dicho. Si pasamos aquí, estamos en el capítulo 4, en el verso 38, estamos en el capítulo 4, en el pasaje 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. O sea que ahí es lo que había en esos tiempos, ¿no? Pero en ese momento de necesidad, Dios sabe cuidar de las personas que le están sirviendo, que están haciendo su obra, de proveer para ellos lo necesario: descanso, comida, un sitio donde resguardarse, poder estar tranquilo. Eliseo venía de una familia también adinerada, rica, que tenía pues trabajadores y bastante ganado. Él pues podía entender, ¿no?, cómo era esta mujer, porque él aquí, cuando vemos el llamamiento de Eliseo en Primera de Reyes, en el capítulo 19, dice, cuando le llama Elías, en el pasaje 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías,
y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pasaje 21 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Entonces él lo dio todo por el Señor, y los bueyes los mató y dio de comer al pueblo, porque había mucha hambre. Y aquí vemos como esta mujer, en el pasaje 8, aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Entonces vemos, ¿no?, como hay personas que Dios toca sus corazones para que sean de ayuda para otros, ¿no? El Señor a Elías le hacía pues traer por medio de cuervos carne al arroyo donde estaba, no le faltaba ni comida ni le faltaba agua. Y aquí en Eliseo vemos como esta mujer de esa zona de Samaria, considerada de los gentiles, donde los judíos habían sido llevados cautivos en el año 722 antes de Cristo por Salamansar, y allí habían sido mezclados con los de otras naciones que trajo él. Los llevó cautivos, dejó una parte, pero también trajo de otras naciones, y entonces los judíos evitaban pasar por Samaria. Incluso la samaritana le dijo a Jesús en el pozo, en Juan capítulo 4, que los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Entonces él ahí, a esta mujer, a pesar de los perjuicios que pudiera haber, la atiende y le dice que puede hacer por ella, ¿no? Y esto es lo que me está llamando el Señor, que los cristianos tenemos la bendición de Dios, tenemos la salvación, la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y que podemos hacer muchas cosas por las personas que están a nuestro alrededor. Normalmente en la sociedad de hoy vemos que los jóvenes, sobre todo, se les está educando a darle, y no exigir nada a cambio. Entonces uno va creciendo en un ambiente donde todo los recibe, y somos ya como escribe Salomón en Proverbios, las sanguijuelas, que nunca dicen basta, basta. La gente parece ser, las nuevas generaciones, que están acostumbradas a que se les dé. Pero en la palabra de Dios vemos, ¿no?, que es más aventurado dar que recibir. Y tenemos que en nuestra vida tener ese pensamiento, ¿no? Hay una frase de Kennedy que hasta el día de hoy la repiten los políticos, que dice: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Todos los cristianos, yo creo que nos tenemos que preguntar qué podemos hacer por los demás. Y yo creo que podemos hacer mucho. En Juan capítulo 14, en el verso 13, Jesús, esa noche que estaba con sus discípulos en el aposento alto, les dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Y después en el pasaje 14 lo vuelve a repetir: que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, si tenemos fe y creemos que Dios lo puede hacer, lo va a hacer. Porque Jesús dijo en Marcos 9:23 que al que cree todo le es posible. Y hemos orado por enfermos, por personas, para que tengan sanidad. En una ocasión yo recuerdo que me vino a ver una comercial para venderme productos de hostelería, y bueno, pues así hablando con ella, pues me di cuenta, ¿no?, pues que estaba pues así un poco pues como pasando por un problema, ¿no? Entonces me comentó que quería tener hijos y que había hecho varios tratamientos y que no podía. En ese momento, pues yo le dije que no pusiera su confianza en las imágenes ni en nada, que confiara en Dios. La ungí con aceite, oré por ella y bueno, pues nos despedimos, y al cabo de 2 años me mandó un correo, nunca más la volví a hablar y a tener contacto con ella, pero como he dicho, al cabo de 2 años me envió un correo enseñándome la foto de su hija, que ya tenía 1 año. Entonces, podemos hacer mucho por las personas, como he dicho, orar, ayudarles con alimentos, económicamente, consolar, estar ahí en los momentos de dificultad. Me viene también a la mente el relato que está en Hechos de los Apóstoles, que está un poco relacionado con lo que acabo de comentar de las palabras de Jesús, cuando ahí están el apóstol Pedro y Juan, y dice la palabra en la curación de un cojo, dice:
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer por los demás. Orar, confiar en Jesucristo, en el poder de Jesucristo. El Espíritu Santo está en nosotros, mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3, en el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Podemos hacer mucho por las personas que nos rodean. Estamos acostumbrados a que la gente haga por nosotros. Y ahí vemos el ejemplo de Eliseo. Esta mujer le daba de comer, pero llegó un momento que construyeron pues una habitación con 4 paredes, pusieron una cama, una mesilla, una silla, pusieron ahí también un candelero, para que Eliseo y su sirviente pudieran estar ahí. Sabían que Eliseo era un varón de Dios. Y entonces ellos sabían que estaban ayudando a un siervo de Dios, a una persona que era temerosa de Dios. Y Dios les acabó devolviendo esa ayuda en bendición, porque tuvieron un hijo, algo que no podían tener. O sea, que fueron recompensados, no nos podemos imaginar la alegría de tener ese hijo. En la palabra de Dios vemos, cuando hacemos las cosas sin esperar nada a cambio, por ayudar a los demás, es cuando vamos a ver de una manera muy especial el poder de Dios obrando en los demás. La mujer sunamita, como vemos en la Escritura, pues tenían sus necesidades cubiertas en aquellos tiempos. Como he comentado hace un momento, ¿no?, que había pues una gran hambre en la tierra. Antes de este relato de la mujer sunamita está el relato del aceite de la viuda. Uno de los profetas había muerto y ahí pues no podían pagar las deudas y venía el acreedor para llevarse los 2 hijos de esta mujer viuda, del profeta, y ella viene a Eliseo, y entonces Eliseo le habla y le dice, ¿no?, que llene todas las vasijas de aceite, que pida prestadas, ¿no? Entonces vemos que eran momentos de dificultad, pero Dios siempre va por delante de nosotros, siempre va por delante. Nosotros estamos a veces pensando en los problemas, estoy pasándolo mal, tengo esta dificultad, pero Dios ya tiene la solución. Y lo vemos aquí en la vida de la viuda, que no tenía para pagar a los acreedores, como también en esta persona pues que tenía todo lo necesario, que podía incluso con la riqueza que tenía pues ayudar a otros, que es lo que hacía. No es un contraste en la viuda que no tiene nada y en la rica pues que con lo que tiene está ayudando a un varón de Dios para que tenga sus necesidades cubiertas, ¿no? Entonces cuando él le dice si necesita algo, dice aquí, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, todo el mundo me conoce. Si yo quiero algo, pues voy a hablar con el rey. Si quiero algo, voy a hablar con el general. Y en el pasaje 14, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? A su siervo, a Giezi. Y Giezi respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dios no le reveló al profeta de que ella no podía tener hijos. Él no sabía qué podía hacer por ella, pero tenía esa preocupación. Esta persona me está ayudando, nos está ayudando, está proveyendo lo necesario para que podamos seguir en nuestra labor, en nuestro ministerio de profeta y de servir a Dios, de ser la voz de Dios en este tiempo de dificultad, de hambre, donde la gente adoraba a Baal, a Astarot. Era un tiempo de mucha dificultad, de idolatría, donde se había perdido la confianza en el reino del norte, en Jehová Dios, sino que seguían a las imágenes y sacrificaban a esos ídolos. Entonces, en ese momento de confusión, de dificultad, es cuando Dios ahí tiene un profeta para denunciar el pecado del pueblo,
para mostrar el poder de Dios, para que la gente se pueda volver a Dios y puedan ver dónde está el Dios verdadero. Un tiempo atrás, durante Elías, ahí vemos como los 450 profetas de Asera les cortan el cuello y los tiran por un barranco. Vieron el poder de Dios, pero seguían ahí, anclados en sus pensamientos, en sus razonamientos. Y Dios tiene misericordia, y ahí en el reino del norte está este profeta Eliseo, que es un gran hombre de Dios. Entonces vemos como él hace este bien hacia esta persona. Tiene este poder, esta autoridad de Dios para decirle que el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y la mujer, ¿pero qué dices? Mi marido es viejo, esto es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros los cristianos podemos hacer mucho por los demás, por la gente que nos rodea. Y a mí Dios me estaba mostrando que tenemos que hablar a la gente, incluso aquellos que no nos ayudan, que no están haciendo nada por nosotros, pero que vemos que tienen problemas y dificultades, decirles: ¿qué podemos hacer por ti? Nos tenemos que dar a los demás. Dice la palabra de Dios en Corintios, en la segunda de Corintios, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Dios, ¿qué hizo por nosotros? Pues darlo todo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo, y Jesús murió en la cruz, y ahí experimentó el peso del pecado y la separación de Dios por causa del pecado. Y Él no quería estar ahí, no quería estar en la cruz, no quería venir a este mundo a sufrir, a morir por nosotros. Pero Él vino para que nosotros a través de Él tengamos esperanza y vida eterna, y podamos estar en el cielo eternamente con Dios, ser salvos. Dios de tal manera amó al mundo, como dice en Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Viene a la mente el pasaje donde Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos, les dijo, esto está en Juan, capítulo 13, les dijo: porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado. Entonces Jesús nos dejó su ejemplo, como también escribe el apóstol Pedro en su carta, para que sigamos las pisadas de Jesús, para que imitemos a Jesús. Y nuestra vida la tenemos que compartir y dar hacia los demás. Preocuparnos, orar, si necesitan alimentos, si llevar a un médico. Hay personas que están solas, que no tienen pues que les haga la compra. O sea, hay muchas, donde vivimos, estamos viendo donde hay mucha necesidad, hay muchas situaciones en las que podemos decir: ¿qué puedo hacer por ti? Está la opción, como he comentado antes, del buen samaritano, pasar de largo, ¿no? Pero Dios quiere que seamos imitadores de Jesús y que nos preocupemos por todos aquellos, nuestra familia, las personas que tenemos a nuestro alrededor, que Dios pone en nuestro camino, como puso aquel hombre en la vida del buen samaritano. Pues también quiere que hagamos esto. Es lo que Dios me muestra, ¿no? A no pensar en que los demás pueden hacer por mí, sino a cambiar la mentalidad, y a aquellas personas que nos han ayudado y han estado pendientes de nosotros, pues decirles también: ¿qué puedo hacer por ti? Lo mismo con todos aquellos que no han hecho nada por nosotros. Yo recuerdo cuando me convertí, al poco tiempo, que tuve necesidad económica y un matrimonio, que son de las personas más temerosas que he visto de Dios. No tenían hijos, eran mayores, y les dije si me podían ayudar, no me conocían de nada, me dejaron dinero, después se lo devolví, pero me lo dejaron con lágrimas, llorando, y la verdad que aún ya siendo muy mayor, ella murió después. Dios la había librado de un cáncer, pero después murió de una enfermedad. Y el marido de ella, hace unos años, ya siendo mayor, le veía en la Plaza del Río en Pontevedra predicando el Evangelio a las personas que pasaban por allí. La verdad que siempre te quedan, ¿no?, esos recuerdos de aquellas personas que por amor al Señor no tan acribillado a preguntas, sino que en su mano tuvieron poder para hacer el bien y lo hicieron. Y la palabra de Dios, termino con este pasaje que está en Hebreos capítulo 13, pasaje 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces los cristianos sabemos, ¿no?, que estamos en este mundo para hacer el bien. También me viene a la mente un pasaje, varios pasajes que están en Mateo 5, donde Jesús nos enseñó lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos, con los que nos aborrecen. Y él dijo ahí, en Mateo capítulo 5, dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a quien os aborrece, bendecid a quien os maldice y orar por quien os ultraja y os persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace llover sobre malos y buenos, y que hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, para ser hijos de Dios tenemos que hacer eso, incluso amar a nuestros enemigos. Espero que todo lo que os comento pues sea de mucha bendición para vuestra vida y que tengamos este deseo en nuestro corazón de siempre qué podemos hacer por los demás. Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, la oración. O sea, tenemos muchas cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance, su palabra, para dar palabras de aliento, de fe, de esperanza. Tenemos el mensaje del Evangelio para alcanzar a otras personas para Cristo. Hay tantas cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos ser un canal de bendición a todas las naciones del mundo. Nunca dejemos de hacer el bien a los demás y de preguntarnos: ¿qué puedo hacer por ti? Que Dios os bendiga y hasta siempre con vosotros.